Hermanos, estamos en la historia, en la salvación, estamos viendo el libro de los jueces. Estamos viendo cómo era ese escenario en donde aparecieron ya unos personajes llamados jueces en un ciclo repetitivo de pecado, de esclavitud, en donde aparecían los jueces, los liberaban y volvían nuevamente al pecado. Y hubo una gran lista de jueces, hermano. Ahí estuvo Otoniel, estuvo Ehud, Samgar, Débora, Gedeón, Jair, Jefté, Elón, Abdón, Sansón. Y hay una lista de esos jueces. Hay una lista de 12 jueces. Y de estos 12 se reconocen a 6 que fueron jueces mayores, porque es más largo el texto de su historia, y 6 fueron llamados jueces menores porque es más corto el texto de su historia, y hay algunos que tienen solo un versículo. Y vamos a ver ese ciclo entonces de pecado, de esclavitud. En ese primer ciclo de esa generación que llegó a esa tierra prometida, en donde abundaba el pecado y por lo cual eran esclavos de esas tribus, surge el primer juez llamado Otoniel. Y Otoniel, hermano, era hermano menor de Caleb. ¿Recuerdas que Josué y Caleb fueron los únicos que entraron con los menores de 20 años a esa tierra prometida? Otoniel era hermano menor de Caleb y él es el que los salva del rey de Edom o Aram. Y eso nos lo va a relatar Jueces capítulo 3, versículos 7 al 11. Jueces 3, del 7 al 11, hermano, estamos viendo cómo aparece el primer juez con ese primer ciclo de pecado, esclavitud, y cómo nuestro padre manda a Otoniel, que era un hermano de Caleb, para salvar a ese pueblo que estaba siendo oprimido por los enemigos, ya que el pecado nos lleva a la esclavitud. Y haciendo un análisis de nuestra vida, de qué es lo que pasa cuando estamos en pecado y cómo nuestro Padre nos manda a nosotros las ayudas necesarias, leamos el libro de Jueces capítulo 3 del 7 al 11. Los israelitas se portaron muy mal con Yahvé. Se olvidaron de Yahvé, su Dios, y sirvieron a los Baales y a los Aserás. Por esto estalló la ira de Yahvé contra Israel y los dejó en manos de Cusán Risataim, el rey de Aram, al que estuvieron sometidos durante 8 años. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, y él suscitó de entre ellos un libertador que los salvó, Otoniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé estuvo sobre él y se puso al frente de Israel. Hizo la guerra y Yahvé puso en sus manos a Cusán Risataim, rey de Aram, al que venció. El país tuvo paz por espacio de 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb. Palabra de Dios. Y nuevamente, hermanos, los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé. Y en esta oportunidad estuvieron sometidos al rey de Moab. Volvieron otra vez a clamar a Yahvé y él les dio otro libertador llamado Ehud. Y eso, hermano, está en Jueces capítulo 3 del 12 al 15 y del 20 al 22. Mira cómo se repetían esos ciclos. Había pecado, había apartamiento, se apartaban de Dios, caían en esclavitud, caían en manos de esas tribus y surgía un libertador cuando ellos clamaban. Ese ciclo se repetía una y otra vez. Y escucha cómo
nos lo narra el capítulo 3 de Jueces, versículo 12 al 15. Los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé. Y él fortaleció a Eglón, rey de Moab, para que los atacara. La razón fue solamente porque se portaban mal con Yahvé. Eglón se unió a los amonitas y los amalecitas. Luego se puso en marcha y derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Pero como clamaron a Yahvé, él les dio un libertador llamado Ehud, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, que era zurdo. Los israelitas le encargaron llevar un regalo a Eglón, rey de Moab. Entonces se acercó Ehud, mientras el rey estaba sentado en su galería alta particular, que era más fresca. Ehud le dijo: Señor, tengo un encargo de Dios para ti. Y el rey se levantó de su silla. Entonces Ehud, con su mano izquierda, tomó el puñal que llevaba sobre el muslo derecho y se lo hundió en el vientre. Incluso el puño penetró con la hoja y se cerró la grasa en torno a la hoja, pues no se la sacó del vientre. Palabra de Dios. Y mira, hermano, cómo se seguían repitiendo esos ciclos. Y en Jueces 3, versículo 31, en ese versículo viene otro juez llamado Samgar. Y ese juez es un juez menor porque solo hay un versículo de él, pero mira cómo lo relata Jueces 3:31. Luego vino Samgar, hijo de Anat, que derrotó a 600 hombres de los filisteos con una picana de bueyes, salvando también él a Israel. Palabra de Dios. ¿Y en qué nos parecemos nosotros a ese pueblo de Israel que no cambia? Y es que nosotros caemos, nos levantamos o medio nos levantamos y volvemos a recaer. A veces pasamos tiempo caídos, a veces ni siquiera queremos levantarnos. Dios en algunos momentos nos ha tenido que dejar a merced de nuestros enemigos, los enemigos del alma. ¿Cuáles crees tú, hermano, que son esos enemigos del alma? El rencor, el resentimiento, la depresión, la tristeza, la soledad, la preocupación, la lujuria. Tantos enemigos que tenemos, hermano, tenemos en el mundo. Tenemos la tentación de Satanás y tenemos nuestra inclinación al mal por la concupiscencia. Y hasta que clamamos a Él y vamos al sacramento de la confesión y volvemos a Él, Él nos va librando de esos enemigos del alma, así como lo hacía con ese pueblo en donde les enviaba jueces. Así también lo hace con nosotros a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de la meditación bíblica, a través de un retiro, a través de una comunidad, a través de arrepentirnos, confesar nuestro pecado y convertirnos a Él una y otra vez. ¿Y por cuánto tiempo nosotros estamos unidos a Él otra vez? ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros en unión con Él para luego apartarnos una y otra vez y hacer esos ciclos repetitivos que hacía ese pueblo de Israel, de pecado, de esclavitud? ¿Somos perseverantes o somos como Israel cuando estaban estos jueces? ¿En qué nos parecemos a estos israelitas y en qué nos diferenciamos? Y ahí donde estás, hermano, con María Santísima,
pensando en esos ciclos repetitivos de pecado, de esclavitud, de clamarle al Padre, acercándonos a Él para que nos ayude y nos libere, ya no enviando jueces, sino enviando oraciones, enviando en la comunión de los santos, buscando intercesores, especialmente a María Santísima, clamándole a Él en el nombre de Jesús, con todos los ángeles, con todos los santos, utilizando los sacramentos que son la máxima fuente de gracia, siendo devotos de María Santísima, orando y meditando la pasión y la muerte y resurrección de Jesús. Cuando vamos a la confesión, cuando nos alimentamos de la Eucaristía, cuando nos arrepentimos de todo pecado, cuando volvemos a Él, cuando tratamos de luchar contra esos enemigos, cuando perdonamos, cuando nos reconciliamos con Dios, cuando nos reconciliamos con nuestros hermanos, porque ya nuestros enemigos ya no son los moabitas, los amalecitas, los filisteos, sino que son otros enemigos. Y con eso en mente, ahí en el corazón de María Santísima, postrados a los pies de Jesús, sigámonos llenando del Espíritu Santo, sigámonos santificando para poder vencer esos enemigos actuales que tenemos nosotros en nuestra alma, tenemos en la iglesia, interiores y exteriores, y nosotros ahora que somos el templo de Jesús, sigámonos purificando, sigámonos limpiando, porque va a haber una escogencia al final de los tiempos, en donde va a haber una gran tribulación, hermano. La iglesia se va a dividir y ese mundo va a hacer que adoremos al anticristo. Y si nosotros, hermanos, no somos de oración y no velamos y no oramos como Jesús lo dice, podemos caer así como cayó este pueblo de Israel y perdernos para siempre, ya no de esa tierra prometida terrenal, sino de la tierra prometida que es nuestra Jerusalén celestial. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén. Aleluya.